Bien, ¿cómo están jóvenes? Dando continuidad a las clases teóricas virtuales, hoy nos toca ver los antivirales. Los virus, como definición, es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro de las células. Necesitan nuestras enzimas, las enzimas celulares para poder sintetizar sus organelas, es decir, ¿no es cierto? Una vez que ingresa este virus a la célula, va a poder replicarse y en grandes cantidades y así poder infectar a otros tejidos y salir del cuerpo humano a infectar a otras personas. A diferencia de las bacterias, no son células, están formadas de la misma sustancia que el núcleo celular, es decir, ADN o ARN. Se apoderan de las enzimas y de la maquinaria biosintética de los hospedadores. Sin esta maquinaria sería tan inertes como cualquier otra macromolécula, o sea, sin vida según la mayoría de los criterios. Bien, en cuanto a lo que es los virus, en cuanto a su estructura, se debe considerar prácticamente en los antígenos o proteínas de superficie que se encuentran repartidos en la cara exterior, las que van a estimular los anticuerpos ya conocidos, ¿no es cierto?, en el organismo. Bueno, pues están conformados con una cápsula formada por una o dos capas de proteínas y el ácido nucleico en este caso. Los virus, ¿cómo nos afectan? Produciendo coágulos con su gran número, obstruyendo vías vitales para el organismo y destruyendo los órganos, produciendo, ¿no es cierto? Al final, produciendo el proceso de abscesos y hemorragias, entre otros. Producen sustancias venenosas, bueno, pues una vez que se han introducido en algún organismo celular, ¿no es cierto?, incluyendo las bacterias. Producen reacciones alérgicas también y debilitan el sistema inmunitario del organismo. ¿Cómo evitarlos? Bueno, pues a través del tratamiento, desde luego, evitar exposiciones con personas enfermas, ¿no es cierto? Protección sobre todo, y higiene y cuidado personal. Bien. En cuanto a los fármacos antivirales, bueno, como mecanismo, ¿no es cierto?, bloquean la multiplicación de los virus. Tienen efectos nocivos sobre las células normales y en dosis elevadas son tóxicas. Inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos del virus, ya sea del tipo ADN o del tipo ARN. Dificulta la síntesis de las proteínas del virus. Bien. El virus entra en contacto con la célula hospedadora. Él hace adhesión interactuando con un receptor específico de la membrana celular. Penetra esta membrana y pierde el revestimiento, dando como resultado la liberación y activación del genoma viral. Duplica el genoma viral y produce proteínas virus específicas. Realiza un montaje y acoplamiento de componentes virales dentro de un virus hijo y libera partículas virales completas hacia el ambiente extracelular en este caso. En cuanto a la terapia antiviral, hay que inhibir o eliminar la actividad de un virus teniendo el más mínimo efecto nocivo sobre la célula hospedera. Ese es el objetivo. Bueno, pues considerar que si bien como inhiben pasos específicos de la replicación, no son efectivos frente a un virus latente. Tiene un espectro limitado y funciona como virus táctico al final. Bueno, pues en sí se debe tomar en cuenta, ¿no es cierto?, esta actividad en cuanto a su acoplamiento y entrada. La descapsidación, por ejemplo, la síntesis de ácido nucleico y ensamblaje y liberación. En cuanto a la inhibición, ¿no es cierto? Bien. En odontología, la aplicación de fármacos antivirales se limita al tratamiento de herpes simple, orofaringeo y el herpes labial, virus que afectan a los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo. ¿Cómo se clasifican? Antiherpes virus, antirretrovirus,
antivirus de la gripe y fármacos antivirales no selectivos. Bien, los fármacos contra el herpes virus, por ejemplo, la hidroxuridina, compite con la timidina y se incorporan al ADN formando un ADN defectuoso que se rompe con facilidad. Es bueno solo contra virus ADN y no ARN, y su uso se limita a la queratitis por herpes simple. Tiene baja selectividad viral y es altamente tóxico después de 4 años, ¿cierto? Administración. Los efectos colaterales por ejemplo, de las gotas oftálmicas son irritación ocular, edema labial y fotofobia. Bien, el aciclovir, bueno, pues muy conocido, ¿no es cierto? Es análogo de la desoxiguanosina, lo cual requiere una enzima específica del virus para convertirse en el metabolito activo que inhibe la síntesis del ADN. Presenta baja toxicidad, entonces no es un riesgo para la célula hospedadora. Solo es activo con los virus del grupo herpes y no afecta al citomegalovirus. Los virus herpes desarrollan resistencia al aciclovir durante el tratamiento. Hablamos del herpes tipo 1, que es más sensible, desarrolla resistencia al herpes tipo 2, virus de la varicela zoster y Epstein-Barr desarrolla resistencia. Bueno, pues el aciclovir solo se absorbe alrededor del 20% de una dosis oral. Posee una vida plasmática alrededor de 2 a 3 horas. Se excreta en gran parte sin cambios por la orina. En caso de alteraciones renales, se exige disminuir la dosis. Indicaciones: herpes, ¿no es cierto? Mucocutáneo, en las recurrencias del herpes bucolabial, en la gingivoestomatitis herpética aguda, en la encefalitis herpética, queratitis herpética, así como el herpes zóster y varicela, por ejemplo, y herpes genital. Bueno, pues la terapia con aciclovir, considerando que las distintas patologías se puede emplear, es dosificar. Y, y a continuación vemos, ¿no es cierto? El herpes simple mucocutáneo, por ejemplo, no tiene tratamiento. El herpes labial, se puede utilizar el aciclovir en crema al 5%, que se emplea 5 veces al día. Pero bueno, pues como profilaxis con aciclovir de 200 miligramos, 5 veces al día por 10 días. Reduce las recurrencias relacionadas a la exposición al sol. En la gingivoestomatitis herpética aguda se puede utilizar aciclovir 200 miligramos 5 veces al día por 10 días y mejora la sintomatología. En el herpes genital, por ejemplo, el aciclovir crema oral o parenteral que da alivio, ¿no es cierto?, sintomático, pero no previene las recurrencias, es decir, puede volver la enfermedad. Efectos adversos de la aciclovir. Si es vía tópica, sensación de hormigueo y quemazón después de cada aplicación, no en todos. Por vía endovenosa, por ejemplo, puede causar exantema, sudoración, vómitos y descenso de la presión arterial, muy manifiesta. En cuanto a la vía oral, náuseas, puede dar náuseas, ¿no es cierto? Así como cefaleas, malestar general y algunos efectos sobre el sistema nervioso central. El efecto tóxico más importante es la disminución dependiente de la dosis de la filtración glomerular. Afecta especialmente en pacientes con nefropatía. Bueno, pues fármacos contra el herpes virus, el fanciclovir, por ejemplo, es un profármaco, de análogo del nucleósido de guanina penciclovir. Este inhibe el herpes simple y el herpes zóster. Peor las cepas resistentes a el aciclovir. Se indica como alternativa del aciclovir, el fanciclovir, en herpes bucolabial o genital y en el herpes zóster. Efectos colaterales, bueno, pues cefalea, náuseas, diarreas, prurito, exantemas y confusión mental. Terapia con fanciclovir, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la patología de herpes zóster y herpes bucolabial. 500 miligramos de fanciclovir 3 veces al día por 7 días mínimamente. En el herpes genital se puede utilizar el fanciclovir de 250 miligramos y bueno, pues si bien la dosificación es 3 veces
al día durante 5 días, ¿no es cierto? Y en algunos casos, por ejemplo, em, puede haber recurrencia de herpes genital. Los fármacos contra el herpes virus, por ejemplo, el ganciclovir, es un análogo de la ciclovir activo contra todos los herpes virus, como el herpes virus y el herpes zóster, virus Epstein-Barr y citomegalovirus. Es más activo que la ciclovir contra el citomegalovirus. Posee alta toxicidad sistémica, produciendo depresión de la médula ósea, el problema. Efectos colaterales: exantema, fiebre, vómitos, alteraciones neuropsiquiátricas. El Foscarnet, por ejemplo, ¿no es cierto? Es otro antiviral, inhibe el ADN polimerasa y la transcriptasa inversa virales. Es activo contra el herpes simple, incluyendo las cepas resistentes a la ciclovir e incluso al HIV. Posee resistencia mínima, pero selectividad viral baja. Está indicada en infecciones mucocutáneas por herpes simple tipo 2 e infecciones por varicela zoster resistentes al aciclovir en pacientes con SIDA en este caso. Es sumamente tóxico, produciendo daño renal con efectos adversos, anemia, flebitis, temblor, convulsiones y también hipocalcemia. Los antirretrovirales, en este caso, ¿no es cierto?, para el tratamiento del VIH, por ejemplo, son fármacos activos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Permiten prolongar la vida y retrasar las complicaciones, ¿no es cierto?, del SIDA y del complejo relacionado con el SIDA, pero no curan la infección. Inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleótidos, por ejemplo, la acidobudina, la estubudina. Los inhibidores de la transcriptasa inversa, no análogos de los nucleótidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el efavirenz. Los inhibidores de la proteasa retroviral se indican en regímenes combinados contra el virus del SIDA como los inhibidores de la transcriptasa inversa. La sidobudina, ¿no es cierto? Pues, si bien las interacciones nos puede dar manifestaciones evidentes, por ejemplo, el paracetamol puede afectar o aumentar la toxicidad. Con los azoles, por ejemplo, también inhiben la metabolización de la sidobudina. La estubudina, por ejemplo, como antagonistas mutuos porque compiten por la misma vía de activación. Recomendaciones frente a pacientes VIH. Se recomienda profilaxis de la infección por VIH, ¿no es cierto? Para el personal sanitario y otras actividades expuestos accidentalmente al riesgo de infección por VIH. Este tratamiento es complejo, prolongado y costoso, requiere idoneidad, recursos, motivación intensa y compromiso, mucho compromiso del paciente. En cuanto al manejo odontológico de pacientes con VIH, sobre todo considerar, ¿no es cierto?, las manifestaciones clínicas: pérdida drástica del peso, 30% del peso corporal generalmente, fiebre intermitente o continua por periodos prolongados, diarrea persistente por tiempo prolongado, fatiga y malestar general, sudoración nocturna. En cuanto a los hallazgos del examen clínico, linfadenopatías, ¿no es cierto? La candidiasis pseudomembranosa, eritematosa crónica y hiperplásica. Herpes labial, gingivoestomatitis herpética, estomatitis herpética recurrente, herpes zóster, mononucleosis y sarcoma de Kaposi. En cuanto a los efectos clínicos extraorales, lesiones de piel, color rojizo, café, violeta y gris sensibles y dolorosas al tacto. Su localización facial más frecuente se presenta en la punta de la nariz. Oralmente se presenta con mayor frecuencia mucosa palatina y gingival como máculas azuladas, negruzcas o rojizas y pueden ser elevadas, lobuladas o ulceradas de acuerdo con el tiempo de evolución. Continuamos. En caso de encontrar dos o más de los signos enunciados, consultar la historia médica para verificar si en ella se registran antecedentes sobre este síndrome. En cuanto a los análisis de resultados, la prueba de ELISA constituye un alto porcentaje de verificación del VIH. Sus resultados, dependiendo o no de la presencia de la enfermedad, podría ser positivo o negativo, pues el paciente puede ser portador asintomático. Determine el recuento de plaquetas y de linfocitos CD4 antes de realizar procedimientos dentales invasivos.
Bien. Recomendaciones terapéuticas. Con la confirmación de la infección por VIH en pacientes no lo excluye de la atención odontológica, pero sí requiere de algunas medidas especiales tendientes a controlar los riesgos para el paciente y la comunidad. La premedicación, por ejemplo, ¿no es cierto? Antibiótica de acuerdo con el grado de compromiso del paciente para el control de la carga bacteriana. En este caso, ¿no es cierto? Los oportunistas. A los pacientes con una inmunosupresión importante no se les debe administrar profilaxis antibiótica antes de las intervenciones quirúrgicas o procedimentales dentales invasivos, salvo si el recuento de neutrófilos es menor de 500 milímetros por metro cúbicos. Evitar al máximo el uso de pieza de mano y en los procedimientos de operatoria usar en su lugar cucharillas. Bueno, pues hay que establecer un plan de tratamiento, ¿no es cierto? La fase higiénica, operatoria, endodoncia, aplicación de flúor cada 2 meses. Se puede emplear amoxicilina de 500 miligramos, 2 gramos, 1 hora antes del tratamiento y 1 gramo 6 horas después del procedimiento. En caso de signos y síntomas agudos, utilizar el mismo medicamento tomando una tableta cada 6 horas durante 7 y 10 días. Los procedimientos de restauración complejos no suelen estar indicados. Remoción de focos sépticos previa interconsulta con el médico para consultar contraindicaciones y emplear profilaxis antimicrobiana. El empleo de metronidazol de 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Pacientes en estadios avanzados de la enfermedad solo deben recibir tratamientos de urgencia y preventivos. Es importante las normas de bioseguridad tanto para el cuidado de los pacientes como el cuidado del personal asistencial, las técnicas de esterilización y el manejo de los equipos odontológicos, puesto que todo paciente debe ser considerado como riesgo potencial. Bueno, pues en cuanto a los fármacos para el virus de la gripe, por ejemplo, la mantadina. Esta mantadina está presente en algunos antigripales, ¿no? Es un antiviral aprobado por la FDA en 1976 para el tratamiento de la influenza tipo A en adultos y también en el tratamiento de la gripe común indicada en tratamiento de la influenza y parkinsonismo. Sus efectos adversos incluyen insomnio, náuseas, anorexia, pesadilla y alteraciones del sistema nervioso central. Bueno, pues en cuanto a los fármacos antivirales selectivos, la ribavirin, amplio espectro contra los virus de la gripe A y B. Sarampión en pacientes inmunocomprometidos, infecciones por herpes puede irritar las mucosas. El interferón alfa, por ejemplo, si se emplea, se une a los receptores específicos de la superficie celular y afecta múltiples pasos de la replicación viral, indicado para condilomas acuminados, infecciones por herpes virus, que puede producir anorexia y alteraciones también, ¿no es cierto?, en este caso gustativas. Bueno, estoy agradecido, ¿no es cierto?, sí, por su atención y sí, se nos viene el parcial. Esta era la última teórica. Jóvenes, recomendarles que estudien las puntualizaciones que hice desde lo que son los temas de AINES, por ejemplo, y lo que corresponde a los anestésicos locales y sobre todo, ¿no es cierto?, el tratamiento antimicrobiano y hasta lo que hemos visto, los antivirales. Bueno, pues si bien se va a coordinar con la jefatura, ¿no es cierto?, de la cátedra para enviarles algunos cuestionarios, como de costumbre.